Si eres tatuador y pasas un rato en Instagram o TikTok, es muy probable que te encuentres con algo así. ¿Cómo llenar tu agenda de tatuajes? El método para conseguir clientes todos los días, cómo crecer como tatuador en Instagram, las estrategias que usan los tatuadores exitosos, cursos, mentorías, programas de crecimiento, métodos para dominar el algoritmo. En los últimos años empezó a aparecer algo bastante curioso dentro del mundo del tatuaje. Cada vez más personas enseñándole a tatuadores cómo vender tatuajes, cómo conseguir clientes, cómo crecer en redes, cómo posicionarse. Y lo interesante es que muchas veces quienes enseñan estas estrategias ni siquiera tatúan. Entonces inevitablemente aparece una pregunta. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué de repente apareció toda una industria dedicada a enseñarle marketing a tatuadores? Para entender este fenómeno hay que mirar tres cosas. Primero, ¿cómo cambió el tatuaje en los últimos años? Segundo, ¿cómo funcionan realmente las redes sociales para los artistas? Y tercero, ¿por qué cuando una industria empieza a crecer mucho, también empiezan a aparecer personas vendiendo soluciones? Durante mucho tiempo el tatuaje funcionó de una manera bastante distinta a la actual. Gran parte del trabajo llegaba por recomendación, por boca en boca, por personas que conocían a alguien que ya se había tatuado. El estudio físico era el centro de todo. El cliente entraba al local, veía el trabajo del artista, hablaba con él y generaba confianza. Pero en los últimos años algo cambió. Internet y las redes sociales pasaron a ocupar un lugar muy importante en la forma en que los clientes descubren tatuadores. Muchas veces, la primera vez que alguien ve el trabajo de un tatuador no es en un estudio, es en una pantalla. En plataformas como Instagram o TikTok. Eso significa que el tatuador moderno hoy tiene que aprender a comunicarse a través de Internet, mostrar su trabajo, publicar contenido, mantener su perfil activo. Y ahí es cuando empieza a aparecer con más fuerza el concepto de marketing dentro del tatuaje. ¿Qué es realmente el marketing? Muchas veces cuando se habla de marketing parece que se tratara simplemente de vender más. Pero en realidad el marketing es algo bastante más amplio. Tiene que ver con cómo se presenta un trabajo, cómo se comunica, cómo una persona logra transmitir qué es lo que hace y por qué su trabajo es diferente. En el caso del tatuaje eso puede significar muchas cosas. Cómo se muestran los tatuajes en redes, cómo se fotografía el trabajo, cómo se comunica el estilo, cómo se construye una identidad como artista, cómo alguien cuenta la historia detrás de su trabajo. En ese sentido, el marketing no es necesariamente algo ajeno al tatuaje, siempre existió de alguna forma. La diferencia es que antes ocurría principalmente en el mundo físico, hoy ocurre en gran parte en Internet. Hay otro fenómeno importante. En los últimos años el tatuaje se volvió muchísimo más popular. Dejó de ser algo de nicho y pasó a formar parte de la cultura popular. Eso tuvo, inevitablemente, un efecto positivo enorme. Más personas interesadas en tatuarse, más estilos, más difusión del arte, pero también generó algo inevitable. Cada vez más personas queriendo volverse tatuadores. Cursos, academias, kits de inicio, tutoriales. La barrera de entrada al oficio bajó muchísimo. Y cuando eso pasa en cualquier industria, ocurre algo bastante predecible. La competencia aumenta. ¿Cuándo aparecen las estrategias? Cuando un mercado se vuelve más competitivo, aparece una nueva necesidad. La necesidad de diferenciarse. Y ahí es donde el marketing empieza a cobrar más importancia. Muchos tatuadores empiezan a preguntarse cosas. ¿Cómo hago para que más gente vea mi trabajo? ¿Cómo consigo clientes? ¿Cómo hago para destacar entre miles de artistas? En ese contexto empiezan a surgir cursos, mentorías y contenidos que buscan enseñar cómo funcionan las redes sociales, cómo se mueve el contenido, cómo lograr que más gente vea mi trabajo. Y hasta cierto punto eso puede ser muy útil, especialmente para personas que nunca pensaron demasiado en cómo mostrar su trabajo en Internet. Pero acá empieza a aparecer un problema muy interesante. Muchos de estos contenidos suelen presentar el crecimiento como si fuera un sistema bastante claro, una especie de fórmula. Publicar cierto tipo de contenido, subir reels constantemente, seguir determinados formatos, aplicar ciertas estrategias. Y aunque algunas de estas herramientas pueden ayudar, hay algo que empieza a suceder cuando demasiadas personas aplican exactamente las mismas fórmulas. Todo empieza a parecerse. Los mismos tipos de videos, las mismas frases,
las mismas estructuras, las mismas promesas de crecimiento. Y cuando todos intentan diferenciarse usando exactamente los mismos métodos, ocurre algo curioso. Cada vez se vuelve más difícil destacar. Cuando miles de tatuadores intentan crecer usando exactamente las mismas estrategias de marketing, lo único que terminan haciendo es parecerse entre sí. Y en un mundo donde todos se parecen, diferenciarse se vuelve cada vez más difícil. El problema de las promesas. Acá aparece otro fenómeno bastante común en Internet. Cuando muchas personas tienen el mismo problema, por ejemplo, conseguir clientes, siempre aparecen personas vendiendo soluciones. Algunas soluciones pueden ser útiles. Otras pueden simplificar demasiado la realidad y otras pueden caer directamente en algo que muchas industrias conocen bien: la venta de humo. Promesas como llena tu agenda en 30 días, conseguir clientes todos los días, multiplicar por 300 tus ingresos, vivir el tatuaje gracias al algoritmo. El problema es que el tatuaje, como muchas actividades artísticas, es mucho más complejo que eso. El lugar real del marketing. Tal vez el problema no sea el marketing en sí. Entender cómo comunicar un trabajo puede ser algo positivo para cualquier artista. El problema aparece cuando el marketing empieza a presentarse como la única clave del éxito, como si todo dependiera únicamente de la estrategia correcta. En actividades creativas como el tatuaje, la realidad suele ser mucho más compleja, porque el trabajo no se reduce solamente a vender algo. También tiene que ver con construir una identidad como artista, desarrollar un estilo, generar confianza, crear una relación con los clientes, cosas que no siempre se pueden reducir a una estrategia o un algoritmo. ¿Cómo cambió la relación entre el artista y el público? Antes muchas carreras dentro del tatuaje se construían principalmente dentro de un estudio. Hoy una parte importante de esa relación ocurre en Internet. El tatuador no solo tatúa, también comunica. También muestra su proceso, también comparte su trabajo. Internet puede ser una herramienta muy poderosa para mostrar lo que uno hace, pero también puede generar la sensación de que todo depende del contenido, de la visibilidad, del algoritmo. Y eso a veces puede hacer que se pierda de vista algo fundamental: el trabajo en sí, el oficio, el proceso de volverse mejor tatuador con el tiempo. Quizás lo más interesante de todo este fenómeno no sea decidir si estos cursos o estrategias de marketing son buenos o malos, sino entender por qué están apareciendo. Porque cuando dentro de una actividad empiezan a surgir muchas soluciones nuevas, muchas veces es porque también están cambiando las condiciones en las que esa actividad se desarrolla. El tatuaje, como muchas otras profesiones creativas, hoy convive en un mundo digital donde la visibilidad parece tener cada vez más peso. Y eso abre muchas preguntas interesantes sobre el lugar que ocupa el marketing, sobre el lugar que ocupa el arte y sobre cómo se construyen hoy las carreras dentro del tatuaje. Pero me interesa mucho saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hoy las redes sociales y el marketing son una parte fundamental para crecer como tatuador? ¿O creen que el trabajo, el estilo y el oficio siguen siendo lo más importante? Los leo en los comentarios. Muchas gracias por haber visto este video y espero que tengan un muy buen día.